En la semana de vendimia cada vez falta menos para el acto central, para conocer a la nueva soberana, y nosotros seguimos recorriendo parte de la historia, 90 años de vendimia, y en la tercera entrega de estos informes especiales que hemos preparado con el equipo de Noticiero 9, hoy les acercamos la Virgen de la Carrodilla, patrona eterna, su historia con Mendoza y la forma en la que llegó y se terminó de afianzar en los corazones de los mendocinos. Patrona de los viñedos y de los frutos de Mendoza, la Virgen es uno de los símbolos más antiguos y profundos de la vendimia. Su vínculo con la fiesta, incluso, nace mucho antes del espectáculo, surge del mundo rural y de la fe de los cosechadores y productores que pedían protección. La Virgen de la Carrodilla está vinculada muy fuertemente con la historia de la vendimia, puntualmente la Virgen con la bendición de los frutos, pero bueno, con todo el festejo vendimial. En 1938 el obispo la corona como patrona celestial de los viñedos, ¿no? Como protectora del trabajo del hombre. La fiesta de la vendimia, que estamos cumpliendo 90 años, de la bendición de los frutos, arrancó en el 36. O sea, en su tercer año ya aparece la imagen de la Virgen de la Carrodilla acompañando la bendición de los frutos. La Virgen de la Carrodilla vino de España. Se le apareció por primera vez a unos obreros de mina de carbón en la localidad de Estallida. Y allí fue donde se montó el primer templo. El que la trae a Mendoza es Antonio Solanilla, un español que se casó con una mendocina de Luján. Cuando viene a Mendoza trae la devoción. Y es muy simpática, hay una anécdota que marca un poco cómo irrumpe la devoción de la Virgen. En un momento de temporal aquí en Mendoza, él reza en ese oratorio pidiéndole a Dios que proteja a este lugar que estaba lleno de viñas, de las tormentas, y le pide a la Virgen de la Carrodilla, a su imagen de su pueblo. Y ante la protección, en medio de esa tormenta, él decide volver a España y traer esta imagen que hoy preside este templo hermosísimo del santuario de la Virgen de la Carrodilla. Esa Virgen original traída de España fue la primera que participó de los actos vendimiales, la que hoy se muestra en el altar de la iglesia de la Carrodilla. Don Antonio Solanilla vivió en esta casa de Luján que todavía sigue en pie, con esos patios internos tan propios de la época y con el sueño de hacerle un templo a la Virgen que había traído. Hoy estaría orgulloso de ver lo que logró años después. Y si bien murió hace muchísimo tiempo, un descendiente suyo, mendocino, lucha para que su apellido sea recordado siempre. Cuando estuvo todo lo que fue las guerras napoleónicas, alrededor de 1770, decide escaparse de toda esa situación y sabiendo que en Mendoza había tierra fértil para los viñedos y todo, y él ya teniendo viñedos allá, decide venirse para acá con la Virgen escondida. La trajo sin ser declarada como una virgen, la trajo como un bulto más de todo lo que él traía. Entonces siempre sentí ese vínculo, esa necesidad de mostrarlo también y decir, es una virgen muy importante para todo lo que es los viñedos y todo lo que es Mendoza. Entonces dije, tengo que lograr de alguna manera que se dé a conocer. ¿Qué significa para vos, Antonio Solanilla? El inicio de la historia del apellido en Argentina. La verdad que para mí es muy importante. Para mí es algo como decir, me gustaría poder saber mucho más todavía, aunque no hay mucha data escrita. En el año 50 se hace una segunda Virgen de la Carrodilla, esta rosada que era mucho más grande. Se usó en los festejos vendimiales hasta el 2005. Era muy hermosa y hoy sigue expuesta en el Museo de la Iglesia de la Carrodilla. Nos acompañó durante 55 años y cada vez que entraba al Teatro Griego, el público la recibía de pie. Y cuando no estaba por decisión artística, su ausencia se notaba. Cuando no está en la fiesta de la vendimia, algo raro pasa en el teatro, ¿no? La gente manifiesta que algo está faltando. Creyentes y no tan creyentes, porque la Virgen está como metida en lo cultural, ¿no? Se reemplazó a la imagen, no ingresó ese día
Recuerdo, yo estaba en el anfiteatro Fran Romero de ahí y apareció una imagen de fondo de la Virgen en el cuadro típico de su intervención en medio del granizo y de la tormenta y de la peste. Y bueno, los aplausos como siempre, pero después la incomodidad de que había algo que no habíamos recibido. Las imágenes para los creyentes son símbolos que expresan una realidad. A la imagen no le rendimos culto a la imagen de yeso, pero es un símbolo que expresa dónde está depositada la fe, ¿no? Y ver la imagen ingresando, bueno, genera esa disposición interior para que la fe se active. Finalmente, en 2006, la provincia le encarga a un artista plástico mendocino una nueva figura de la Virgen de la Carrodilla. La que teníamos ya no podía seguir siendo trasladada sin riesgo, se estaba deteriorando mucho. Y ahí es cuando aparece la actual, la que cumplirá 20 años este 2026. Los momentos vividos con la imagen, junto al viñatero, más que nada, más que el bodeguero a veces la parte industrial es un poco más, pero el viñatero, que es el que está metido en la tierra y tiene su amor a la Virgen de la Carrodilla, los recuerdos son muchísimos y muy fuertes. Deja el tacho y viene a persignarse, a tocar la imagen, y viene con las manos llena de mosto. Yo en un principio decía, uy, guarda, y pensar que yo creo que la Virgen se siente feliz de que su hijo, el cosechador, que es el hijo predilecto de ella, la toque con sus manos llenas de mosto, tal es así que ahora justamente han quedado unas huellas de mosto en el manto de la Virgen de esta imagen, y no se los voy a sacar, se los voy a dejar. La escultura es blanco crema, mide 2,10 metros, está realizada en resina y fibra de vidrio y los adornos dorados fueron pintados con oro a la hoja. Su escultor le hace un mantenimiento todos los años. De hecho, en la fiesta del 2022 fue él mismo quien la ingresó al Teatro Griego. Yo soy muy amante de la vendimia, siempre amé la vendimia. Nunca me imaginé que un día me iban a llamar para ser la Virgen de la Carrodilla, yo dedicándome al arte religioso. Creo que me voy a morir y no voy a alcanzar a valorar y entender lo que me tocó hacer, porque cuando veo que, por ejemplo, en cada bendición de los frutos, que ya empieza a sonar Virgen de la Carrodilla y entra por detrás del pueblo en andas de los gauchos, y veo la gente que la saluda con pañuelos, con las velas encendidas o el encendedor, ahora el celular, me quedo sin palabras. Y tal vez no sea mera coincidencia que sea la Virgen, la patrona de nuestros viñedos. Ya en la Biblia, en el famoso pasaje de las bodas de Caná, faltaba vino en la mesa y la única invitada que se dio cuenta fue María. El pasaje que cuenta que Jesús y la Virgen María participan de una boda, de una celebración, y es la Virgen la que se da cuenta que no hay vino. Y la Virgen le dice a Jesús, no tienen vino. Se había acabado el vino, se había acabado la fiesta. Y es la Virgen, con esa mirada maternal, la que es capaz, en primer lugar, de darse cuenta, como cualquier madre, que ve y capta, ¿no? Y conoce lo profundo. Y de decirle a Jesús, aquí falta la fiesta, falta el vino de la alegría.